Continuamos con este espacio entrevistando a los expresidentes de la República. Recordamos que nuestro motivo es recordar la historia y saber hacia dónde nos podemos proyectar como futuro. El día de hoy tenemos el honor de contar como invitado al doctor Rodrigo Borja Ceballos. Él fue presidente del Ecuador entre el año 1988 y 1992. Doctor Borja, hablar con usted es hablar con parte de la historia del país. Usted fuera de micrófonos nos decía que 50 años hizo política. ¿Cómo inicia la izquierda democrática? ¿Cómo inicia Rodrigo Borja Ceballos a involucrarse con la política del país? Bueno, la formación de izquierda democrática se hizo como una excepción de abajo hacia arriba. No fue un partido formado es decir, bajo el esto de abajo hacia arriba poder, no fue, bajo el dinero no fue poder. parte de su discurso, sino fue práctica permanente. Sí, permanente, de abajo hacia arriba. Yo estuve con gran abnegación pues, de mi parte, porque fíjese que estuve ausente de mi hogar 12 años, todos los fines de semana, porque estaba en Loja, en el oriente, en Tulcán, formando las células de base de izquierda democrática, en los barrios populares de todas las ciudades. Entonces, yo no podía ir, como era profesor de la universidad y abogado, que eran mis ingresos, yo no podía ir los días de semana a hacer esta gestión. Entonces, después de almuerzo, el viernes salía en mi vehículo con mis compañeros y nos íbamos en viaje de 23 horas a Loja, pintando letreros a soplete en los puentes y en las fachadas, izquierda democrática, justicia social con libertad. Y entonces, claro, los viajes eran eternos, ¿no? Ya le digo, a Loja eran 23 Porque horas se paraban de viaje, en cada puente a pintar. en cada lugar. Un día nos paramos, me acuerdo, en Ibarra y pedimos a una señora que nos permitiera pintar la fachada de su casita. ¿Cuántos años tenía usted, doctor Borja, en esa época? Yo tenía alrededor de, creo que 35, 36 años. Y le pedimos a la señora que nos permita pintar su casita, nos dijo que sí, le pintamos izquierda democrática, justicia social con libertad. Nos agradeció y nos preguntó, ¿y para qué es buena esta medicina? Porque estaban acostumbrados a que les pintaran las propagandas de medicinas. Y entonces le contestamos casi en coro, para las enfermedades del país, señora. Y así pasé ya, digo, mis hijitos cumplían años, mi mujer era la que organizaba la fiestita y el gran ausente era el padre, porque el fin de semana durante 12 años estaba en recorridos formando izquierda democrática. Se justificó esa entrega de 12 años, que abandonó a su familia, como usted dice, todos los fines de semana recorriendo el país, sembrando nuevas ideas de justicia social con libertad. ¿Cómo analiza cuando el tiempo ya ha pasado y usted vio lo que fue trabajar para formar el partido? Sí, yo creo que valió la pena, porque fue el único partido de masas que ha habido en el Ecuador. Era reconocido internacionalmente como de una gran organización, teníamos 600.000 afiliados registrados en las computadoras y en la informática. Era un partido moderno, honesto, todo se discutía, todos los procedimientos eran democráticos. Recuerde usted que la candidatura presidencial se discutió en elecciones por única vez en el Ecuador entre Raúl Vaca y yo. Entonces votaron los 600.000 afiliados por quién debía ser el candidato a la presidencia. Así se actuaba en izquierda democrática. Para mí fue una gran pena que muriera el partido. Teníamos una escuela de capacitación. Además tenía en imagen de marca, logotipos, un jingle que todavía muchas personas se acuerdan. Claro. Y uno miraba la 12 con fondo naranja o con fondo negro en diferentes partes de todo el país. Claro, claro, el color naranja, me acuerdo que lo escogimos porque era el color más visible de todos, en la noche, en el día, en el sol, en la oscuridad, el naranja es el más visible de todos, por eso es que después escogieron las policías ese color para ser mucho más visibles. Así que todo era técnicamente hecho. De ese país que usted recorrió al país actual, ¿qué cambios ve? ¿Cómo ve las estructuras? ¿Cómo ve la historia que ha recorrido el país en temas de infraestructura, de políticas, hasta que usted llega a ser presidente? Bueno, pues mire, en nuestro gobierno hicimos una obra tremendamente grande en materia especialmente de política social. Yo recuerdo que dejamos en funcionamiento el ferrocarril Quito-Guayaquil. Recuerdo que... Se compraron nuevas locomotoras, eso fue una inversión fuerte que hizo el país en su gobierno. Claro. Todavía esas son las que funcionan actualmente.
Pero hicimos distribuimos 4 millones de hectáreas a los campesinos gratuitamente. Creamos la educación bilingüe intercultural. Creamos el sistema de educación de los niños de hasta 6 años durante las horas de trabajo de sus padres y madres. Entonces el Estado se hacía cargo de 230.000 niñitos menores de 6 años durante todo el día, para que los padres no les dejaran encerrados con llave en sus cuartos y les encontraran muertos en la noche. De ahí dábamos desayuno escolar a 1.200.000 niños cada día, desayuno escolar que era completo, para que los niños no se mueran de sueño en las clases y estudien y aprendan lo que dicen los profesores. En fin, hicimos yo tengo pues una larga lista de lo esto. Hicimos la reforma tributaria, la reforma arancelaria, creamos el sistema de maquila, la ley de facilitación de exportaciones, las reformas a la ley artesanal, la nueva ley de minería, bueno, la campaña de alfabetización que llegó a 180.000 adultos, la red comunitaria infantil, dimos agua potable a 816.000 ecuatorianos que nunca habían tenido este servicio, electricidad a 600.000 ecuatorianos, en fin, hicimos el Hospital de Ibarra, de Milagro, de Pasaje, de Portoviejo, de Huaranda, de El Guasmo, el nuevo Eugenio Espejo de Quito, el nuevo Barca Ortiz de Quito, los nuevos hospitales de la policía de Quito y Guayaquil, el hospital de Riobamba, de La Tacunga, de Portoviejo, de Loja, de Bahía, de Chone, de Manta, y dejamos listos para inaugurarse el Hospital General de Riobamba, el San Lázaro de Quito, el de Chone, el de Zumbagua, el de Pelileo, el de Cariamanga y el de Borbón. Fue un trabajo enorme que se hizo con un petróleo de $9 el barril. El precio promedio del petróleo en su gobierno fue de $9. ¿Y de cuánto era el presupuesto general del Estado en esa época? No recuerdo, pero claro, eran las dificultades. Imagínense que cuando llegué al gobierno no habían fondos para pagar a la burocracia y ciertas deudas del Estado. Y el presidente amigo de Venezuela me prestó $50 millones sin época, intereses. ¿Quién estaba? Era Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi me prestó $50 millones por amistad para poder pagar esos sueldos cuando asumí el poder, porque no había en la caja fiscal dinero. Entonces fue tremendo. La inflación la recibimos en el 99% y la bajamos al 54%. Batimos el récord de aumento de la inversión privada por la seguridad que había en el país, que creció en el 16%, la inversión privada, a pesar de que, claro, nuestro era un gobierno cuyos principales precios de la economía los decidía y estaban a cargo del Estado. El precio de la moneda extranjera no fijaba el mercado, como en toda la América Latina, sino el Estado. Los intereses de los bancos no fijaba el mercado, como en el resto de América Latina, sino el Estado. Y con todo eso usted logró una gran inversión de empresa privada dentro del Ecuador. Sí, por la seguridad, porque eran tesis que se mantenían y que daban, los empresarios sabían que esas eran las reglas del juego, garantizadas por el Estado. Y fue un gobierno en el que no hubo sino un escándalo de corrupción, de unas planchas de acero, me acuerdo, pero el denunciante fue el propio ministro de Educación. El propio ministro, no es la oposición la que denunció, el propio ministro, y fueron a la cárcel los culpables de ese único escándalo de corrupción que hubo en nuestro gobierno, porque fue un gran equipo de ecuatorianos. Fue un equipo que también tenían o no tenían mayoría en la Asamblea, en el Congreso Nacional, porque no. Eso hay muchos análisis que dicen, cuando usted fue presidente, que tenía también mayoría legislativa. No teníamos, porque la democracia cristiana apoyaba ciertas cosas y no otras. Entonces las grandes reformas no tenían una mayoría en el Congreso, no teníamos mayoría. Para pequeñas cosas sí,
con el voto de la democracia cristiana, pero ya las cosas, reformas económicas y sociales de fondo, ya no pudimos realizarlas porque no contábamos con el voto mayoritario en el Parlamento Nacional. Usted también, en su periodo, ¿cómo funcionaban los organismos de control? Hablamos de la Asamblea, que usted me dice, no teníamos mayoría para grandes decisiones. ¿Qué pasaba con organismos de control? ¿Cómo eran nombrados? ¿Cómo funcionaban frente al tema de el gobierno y el poder ejecutivo? Eran respetados, pues el Congreso Nacional en sus facultades de fiscalización se respetaba por parte del Congreso. Había también el Tribunal de Garantías Constitucionales. Incluso cuento una anécdota que me ocurrió. El presidente de Francia, François Mitterrand, era un brillante intelectual francés, con el que yo tuve mucha amistad durante largos años antes de la presidencia. Cuando yo iba de paso por París, yo podía visitarlo en su despacho sin pedir cita, y él me recibió siempre. Éramos muy amigos. Fuimos elegidos el mismo día. Entonces yo le llamé a felicitar, porque él ganó 6 horas antes por la diferencia horaria. Un 8 de mayo me parece que fue usted elegido. Creo que fue el 8 de mayo. Y entonces, en la conversación telefónica me agradeció y me deseó buena suerte para esa noche, para mi triunfo electoral, que también se cumplió. Y me dijo, si ganas serás mi invitado de honor. Bueno, llegó la invitación de Mitterrand, la única invitación de visita de Estado que ha hecho a un país de América Latina. Y me recibieron con el protocolo de los 5 grandes. El presidente y su señora en el aeropuerto a recibirnos, a mi mujer, a mí y al edecán, que éramos los miembros de la comitiva. Esa era toda la comitiva. Era toda la comitiva, los 3, y fuimos además en Air France a Europa. No había vuelo, no había avión presidencial para llegar. Había, pero costaba mucha plata. Entonces era más barato para el país irnos en Air France con tres pasajes. Llegamos, nos recibieron en el aeropuerto, no nos alojaron en un hotel, sino en el Palacio de Marigny, frente al Palacio Presidencial del Eliseo. Cuando nos llevaron en su helicóptero desde el aeropuerto y bajamos en un espacio verde en el centro de París. Y entonces, de ahí tomamos las limusines y fuimos precedidos, cruzamos París con 400 soldados a caballo con tambores, con esa parte de París sin circulación de vehículos. Al otro día, cuando fui a dejar un canasto de flores bajo el Arco de Triunfo en la tumba del soldado desconocido, toda la avenida Campos Elíseos, que es sin duda la más importante, no de Francia, de Europa, sin circulación y con banderas ecuatorianas y francesas en cada poste. Esta es la forma como me recibió Mitterrand, pero la anécdota es... Y él vino a Ecuador también. Claro, yo lo invité y vino aquí y caminamos en medio de aplausos por la ciudad, se fascinó en la iglesia de la Compañía, fuimos a San Francisco, bueno, quedó enamorado de la ciudad de Quito, Mitterrand. Bueno, la anécdota es que cuando faltaban 6 o 7 días para mi viaje a París, el Tribunal de Garantías Constitucionales no autorizó mi salida. Entonces le íbamos a dejar al presidente de Francia con todos... ¿Y por qué se dio este tema de no autorizar su salida? ¿Qué pasaba políticamente? Por odio político, porque no teníamos mayoría en el Tribunal de Garantías. La oposición entre socialcristianos y también socialistas votó contra mi viaje. Entonces imagínense el chasco que era. La Universidad Sorbona había preparado un doctorado honoris causa para mí, por el primero de mis libros, Derecho Político y Constitucional. Bueno, hicimos una maniobra impresionante, es de la anécdota. Estaba enfermo un ilustre cuencano que era miembro del tribunal y estaba en su casa enfermo, en la cama. Entonces hablé telefónicamente con él, le pedí el favor de que asistiera, me aceptó y le mandé un helicóptero que aterrizó en la calle de su casa, se embarcó el enfermo, llegó a Quito en el helicóptero y le llevamos directamente al momento de votar y ganamos el viaje con un voto, la autorización del viaje con un voto y salvamos el honor nacional porque era una vergüenza
que por un tema político ya no por le una salir. politiquería no se permitiera al presidente del Ecuador aceptar la invitación del líder socialista francés François Mitterrand. Como dices, usted tiene muchas anécdotas. También hay quienes recordamos su gobierno y recordamos que usted hacía muchas cosas. Ha hecho indudablemente sus obras, uno las recuerda también, pero cuando usted decidía viajar en submarino o estar en helicóptero o visitar caminando desde el Palacio de Gobierno los lugares de capacitación de jóvenes, era un presidente diferente para la época. Sí, claro, bueno, yo siempre fui muy aficionado a la aviación, yo era piloto de avión. ¿Usted sabe pilotar avión? Claro, claro, en la campaña electoral yo siempre arrendaba las avionetas a condición de que las pilotaba yo. ¿Y quiénes se arriesgaban a volar con usted como piloto? Y los dirigentes del partido. Claro, eran pequeños grupos. Yo fui un piloto frustrado, yo quise ser piloto, pero mi padre dijo, no, ¿cómo vas a ser piloto? Tienes que ser abogado. Pero mi gran afición era el pilotear avión. Entonces, por eso es que me gustaba ir en el Mirage, por ejemplo, pero claro, ahí no pilotaba yo. Y hacíamos me metía los fines de semana en el grupo de acrobacia de la FAE y hacíamos las locuras más grandes. ¿Y cómo le permitían siendo presidente por temas de seguridad? Porque las órdenes daba el presidente. Y salía a caminar por la calle. Y cuando a veces yo trabajaba hasta las 12 en punto de la noche. A veces las citas eran a las 11:30 de la noche y no asistían las personas que habían pedido la cita creyendo que era un error de la secretaria. ¿Cómo van a hacer una cita a las 11:30 de la noche? Yo trabajaba hasta las 12. Muy bien. A veces salía a caminar solo, sin edecanes, sin guardia, por el viejo Quito, porque yo crecí de niño en el viejo Quito, en la calle que hoy se llama Benalcázar y en ese tiempo se llamaba Pichincha. Entonces para mí me trae grandes recuerdos la vieja parte de la ciudad. Entonces salía las noches a caminar absolutamente solo. Y me ocurrió ahí otra anécdota con una noche. Salí caminando y al cruzar la García Moreno frente a la iglesia de la Compañía, regresé a ver y venían unas 4 hombres con lo que me parecieron unas armas largas. Seguí caminando hasta San Francisco. Y pidiendo que no le reconozcan, en esa época era presidente. Armas largas, creí que me traían. Claro. Bueno, y entonces al cruzar a San Francisco, volteo a ver y ya estaban a 50 metros. Entonces no me quedaba más remedio que afrontarlos. Y me acerco a ellos y me gritan, presidente Borja, somos del Canal 1 de Bogotá, de la televisión. Y lo que me parecieron en la noche armas largas eran los trípodes que ellos llevaban para instalar sus máquinas. Y entonces hicimos una linda entrevista a la 1 de la mañana en la Plaza de la Independencia con el Canal 1 de Bogotá. Y que habrán dicho los colombianos, qué país más lindo en donde el presidente tiene la conciencia tan tranquila que camina solo en la noche y no pasa nada. Sí, eso dijeron. Claro, para un colombiano es impensable que esto ocurriera. Y entonces, pero el Canal 1 era un canal de la derecha colombiana y venía a demostrar la mentira, porque había dicho en alguna entrevista de radio esto, que salía a caminar. Llegó a Colombia y me habían estado siguiendo 5 días y ya se iban a regresar al día siguiente a decir que era una mentira que el presidente Borja caminaba en las noches solo en la ciudad de Quito. Así que fue una gran suerte que me acompañó a lo largo de mi vida, ¿no? Yo soy un hombre de una suerte extraordinaria. Tengo manejados 2 millones de kilómetros cuadrados en formación de izquierda democrática, nunca un roce a mi carro, no digamos un choque, un roce. Esa es la buena suerte. Bien, entonces Usted puede contar muchas anécdotas, pero también nos dice cuando decidía su profesión, quería ser piloto de avión y su papá al final le convence que sea abogado. ¿Qué deben hacer los jóvenes? Como usted recomendación, no sé si tiene nietos. Sí, yo tengo 11 nietos, claro. 11 nietos. ¿Cómo mira para que ellos vean y se preparen e incluso se puedan enfrentar a los papás para decir qué profesión tomar, qué seguridades tienen? Y yo creo que los padres deben dar libertad a los hijos, aconsejarles y todo, pero dejarles que ellos tomen las decisiones. Eso hizo mi padre conmigo. En toda mi vida, mi padre me prohibió solamente 2 cosas. Boxear. Yo era boxeador y boxeaba con un hombre de un compañero mío, Carlos Mena,
para que mi padre no se enterara. Al final... ¿Usted utilizaba el nombre de su compañero? Sí, me presentaban como Carlos Mena, como boxeador campeón de peso pluma. Y entonces, pero llegó un día en que hubo una publicación ya con mi nombre, y mi padre me quitó el saludo 2 meses por no haber obedecido su prohibición de boxear. Claro, me decía, hijo, vas a recibir golpes en la cabeza, en la academia, porque hay que prepararse casi todos los días para boxear, y siempre se reciben golpes en la cabeza. Y entonces, claro, él decía, se te va a dañar el cerebro, así que tenía la razón, pero como yo era tan aficionado al boxeo, no le obedecí. Y la otra prohibición fue esta de ser piloto. Me dijo, si quieres puedes ser como pasatiempo, pero no piloto profesional. Debería ser abogado, como fue tu abuelo, tu bisabuelo, en fin. Y entonces, esas son las 2 únicas cosas que me aconsejó. ¿Y usted qué cosas ha aconsejado y ha dicho a sus hijos no? Muy pocas. Fumar, por ejemplo. Fumar. Y ninguno de mis hijos fuma. Tampoco toman alcohol, menos droga, ¿no? Pero por decisión de ellos. Es decir, cuando yo hablé con uno de mis hijos que fumaba, le dije, mira, te hacen daño, tú vas a ser deportista, te hacen daño a los pulmones, te hacen daño a la garganta, es un error fumar. Y dejó de fumar, nunca más agarró un cigarrillo, y claro, son todos muy buenos deportistas. Son opciones que uno da a los hijos, es la verdad. Claro. Ahora, doctor Borja, usted habla de su etapa como presidente del país. ¿Qué pasaba cuando era diputado, cuando era parte de la Asamblea del Congreso Nacional? ¿Cómo funcionaba el Congreso en esa época? Hay imágenes que a veces uno mira y no son muy agradables, pero ¿cómo era el ser diputado representando al país o a una provincia? Claro, en el caso del Congreso al que yo asistí, claro, la naciente izquierda democrática, que tuvo 15 diputados, pero les descalificaron mañosamente a 3 y nos dejaron 12, la naciente izquierda democrática en su primera intervención en el Congreso Nacional tenía feroces enemigos, que eran los bucaramistas del viejo Bucarán, de Asad Bucarán, y los socialcristianos de Febres Cordero, porque Febres Cordero era diputado y Bucarán, el viejo Bucarán, era también diputado. Entonces mis peleas eran contra estos dos, contra Febres Cordero, muy duras, y contra Bucarán. Yo recuerdo que un día le ataqué duramente a Bucarán, entonces Bucarán dejó la presidencia y bajó, porque era el presidente del Congreso, bajó para contestarme. Y yo les advertí a mis compañeros, mira, yo estoy armado, si Bucarán y sus guardaespaldas quieren agredirme, yo les voy a disparar, pero nadie se cruce, nadie me vaya a impedir, porque entonces nos van a matar ellos a nosotros. Era así, la tensión era así tan grave. ¿Pero era tan grave de llevar armas a la Asamblea? Todos íbamos con armas, claro. ¿Por qué? Por esto, porque el señor Febres Cordero tenía 6, 8 guardaespaldas, y que le acometían a todo el que le atacaba, y la única forma de defenderse entre los guardaespaldas, ¿cuáles? Pues con sonrisas no, con pistola. Era un Congreso muy complicado. Muy complicado, y lo mismo pasaba con los matones que llevaba el viejo Bucarán. Entonces estaban ahí merodeando, como era presidente del Congreso, estaban merodeando por todo el local legislativo. Pero ¿qué libertad tenían ustedes como diputados, asambleístas, de tomar decisiones, de hacer juicios políticos en las diferentes épocas que usted tuvo en la Asamblea? Claro, interpelamos ministros y echamos abajo ministros, claro. Y en mi gobierno, por politiquería, también perdí, me parece que 7 u 8 ministros. Por esto que le cuento, no teníamos mayoría. Fuimos interpelados sin razón válida en el Congreso, 7 u 8 ministros, y fueron sacados de sus funciones. Pero usted también decía, había seguridad, había tranquilidad, había posibilidades de inversión, pese a las dificultades políticas que los gobiernos han enfrentado. Claro, había, porque las leyes eran claras. Hicimos una reforma tributaria y redujimos 100 impuestos desordenados y locos que habían, les redujimos a 5. Entonces ya los empresarios sabían que tenían 5, tenían que pagar, eso sí, pagar más que antes, pero ya
muy concretamente. Y además la reforma nos educó a todos, porque todos tuvimos que aprender de cómo se debía pagar impuestos. Eso fue en la época de usted. Así fue, claro que sí. Dentro de muchas cosas que uno revisa en su gobierno, también es importante la figura del médico familiar. Ustedes empiezan a hacer medicina preventiva. Exactamente. El médico familiar fue algo extraordinario, porque un médico, un dentista y una enfermera visitaban los hogares pobres para ver el estado de salud de sus miembros. Y entonces ahí aconsejaban lo que debían hacer con los niños, lo que no debían comer, lo que sí debían comer, las cosas que al cocinar que debían para no dañarse el hígado con exceso de grasas o la obesidad, en fin. Y entonces daban consejos en cada casa pobre, pero además llevaban medicamentos e inyecciones y curaban a la gente pobre sin cobrarles un centavo. Gente pobre que además tenía en las farmacias del Estado medicamentos gratuitos, con las recetas del médico familiar. Eso fue una gran obra social. Todo eso se olvida, nadie dice, nadie recuerda esas cosas del gobierno que presidí. Uno de sus temas muy importantes como gobierno, como presidente, fue la relación con Perú. ¿Qué pasó del 88 al 92 en la relación con Perú, en donde ya además era presidente el propio Alberto Fujimori? Claro. Después de los líos de Paquilla, que fueron anteriores, después tuvimos los líos de Cenepa, pero usted tuvo un periodo de paz con Perú. Bueno, a pocas semanas de gobierno, el alto mando pide hablar conmigo, el alto mando militar, y les digo, vénganse esta tarde. El ministro me dice, presidente, es urgentísimo. Entonces, vénganse este momento. Vinieron a mi oficina en el Palacio a decirme que una brigada de soldados ecuatorianos en el oriente y una brigada de soldados peruanos habían acampado a 30 metros de distancia y habían puesto sus carpas. Y eso era un peligro porque podían chocar e iniciar una guerra. ¿Qué podemos hacer? Entonces les dije, esperen órdenes. Y llamé telefónicamente a Fujimori, presidente del Perú, a quien yo todavía no conocía personalmente porque él se había posesionado pocas semanas antes. Y entonces le llamé y le dije, presidente, tenemos este problema. Si un soldado ecuatoriano se toma los tragos o un soldado peruano se toma unos tragos, puede haber una confrontación de terribles consecuencias. Así que le propongo ordenar retirar a una distancia prudencial esas brigadas militares. Le pareció muy bien y eso fue lo que ordenamos. Poco tiempo después fui a pronunciar mi primer discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en lugar del lloriqueo de todos los antecesores de la presidencia que lloriqueaban del protocolo, etcétera, etcétera, yo a Fujimori le propuse la paz y el arbitraje del Papa Juan Pablo II para que resuelva este conflicto entre dos pueblos católicos en su inmensa mayoría, que no le iban a rechazar el fallo papal. Entonces le dejé a Fujimori contra las cuerdas, porque él no podía, ante el pueblo católico del Perú, menospreciar el arbitraje del Papa. Y, muy bien, así fueron planteadas las cosas y ese fue el inicio. También se ha olvidado esto. Eso fue el inicio del proceso de la paz con el Perú. Yo mantuve 4 o 5 discusiones sobre el tema, le expliqué a Fujimori cuál era el problema, etcétera, etcétera. Él, cuando vino al Ecuador, fue el primer presidente peruano invitado al Ecuador en 173 años de vida republicana. Nunca había venido un presidente peruano. ¿Fue invitado por usted directamente? Claro, directamente le invité a que venga. Él, contrariando a su propia Cancillería, se vino, porque Fujimori puede tener muchos defectos, pero es un hombre muy valiente. Y vino al Ecuador. Aquí le recibimos al grito de ¡Viva la paz! Y caminamos por Quito. Y cuando salíamos de la visita al convento de San Francisco, se habían reunido 20.000 personas en la plaza y tuvimos que improvisar un meeting. Entonces Fujimori dio un discurso con la bandera ecuatoriana en su mano y yo con la peruana en la mía, el discurso de contestación. Así empezó la paz. Pero claro, la paz se basaba en el arbitraje del Papa.
incontestable ante dos pueblos católicos. Lamentablemente se terminó mi periodo y no pudimos, ya quedaron cortos los días para instrumentar lo acordado, y vino el gobierno posterior y echó al canasto de basura todo lo hecho del arbitraje del Papa y se fue a las conversaciones directas, en las que sí, como siempre, teníamos mucho que perder, porque el peso internacional del Perú es mucho mayor del Ecuador, porque es un país 4 veces más grande en territorio y en población y económicamente. Entonces, ya en las discusiones directas, el país más pequeño tiende a perder, y eso no se dieron cuenta, y así se hizo la paz, perdiendo nuevamente territorio, porque Tiwinsa, la famosa Tiwinsa, si sabe que es un terreno comprado. Es un kilómetro cuadrado de Perú. Sí, pero es un terreno comprado por escritura pública al precio de 55.000 nuevos soles peruanos. Ese es Tiwinsa, esa es la vergüenza. No, es un terreno de 1 kilómetro cuadrado, ¿ya? Pero no es un territorio. Si abajo de eso hay petróleo, es del Perú. Y aquí aplauden Tiwinsa, aplaudían como un gran logro. Comprado, es una vergüenza, comprado ante una notaría. Yo tengo una copia de esa escritura pública de compra de Tiwinsa. Con su experiencia, ¿qué hacer para que las cosas buenas de un gobierno a otro, de una administración a otra, no vayan al tacho de basura? Porque usted, hemos hablado del médico familiar, de lo que fue todo aquello de alfabetización, de la construcción de hospitales, de la propia reforma tributaria que impulsó usted, del ferrocarril, del arbitraje papal. ¿Qué hacer para que el país aprenda, escuchándole a usted y a otros exmandatarios, y que las cosas no vayan al cesto del olvido y se reinaugure cada cierto tiempo? Esa es una de las limitaciones de nuestra politiquería, ¿no? Y uno de los complejos de inferioridad de nuestros políticos. No pueden admitir el éxito de un gobierno ajeno, no pueden admitir, les hiere. Eso se llama complejo de inferioridad. Usted actualmente, doctor Borja, sigue trabajando en la enciclopedia. Sí, ya no las 14 horas que hice a lo largo de 22 años, porque mi enciclopedia ya tiene más de 9.600 páginas, pero sí estoy trabajando 8 y 9 horas en las ampliaciones, porque hay una enorme cantidad de cosas que poner, enorme cantidad de cosas. Los problemas de Ucrania, por ejemplo, ya están en mi enciclopedia, en la entrada post-Guerra Fría, que está toda la historia del planeta. Al fin y al cabo son 25 años después de... Eso. Y entonces, siempre, y tengo un gran material todavía para insertar y aumentar. ¿Qué porcentaje ahora es digital, qué porcentaje es impreso? ¿Y cómo hizo Rodrigo Borja, que nace con máquina de escribir, por decirlo así, y este momento ya está navegando en el mundo del ciberespacio? Bueno, tuve que seguir clases. Cuando terminé el gobierno yo no tenía idea de lo que era manejar una computadora electrónica y esas cosas. Tuve que seguir un curso para aprender, porque imagínense este momento, me demoraría 20 años en escribir una enciclopedia en máquina de escribir. Hay que rehacer todo un párrafo. Hoy no, pues hoy se le inserta la palabra que se quiera al párrafo y el párrafo queda ahí. Bueno, entonces tuve que aprender. Y eso fue una gran cosa. Y este momento en Internet, y que tomen nota los amigos, cómo se entra, porque se entra gratuitamente. www. Una sola palabra, todas minúsculas. Enciclopedia de la política.org. Nada más, sin punto, org. Ahí se abre la enciclopedia y se entra gratuitamente. Esto fue, claro, una gran discusión con quienes patrocinaban esta iniciativa. Me decían, este momento, según datos estadísticos, este momento están entrando en mi enciclopedia entre 10 y 12.000 personas. Hoy, este momento, este día. Si yo cobraba $1 por entrar, tendría en mi bolsillo solo este día 12.000 o 10.000 dólares. Pero yo les decía, no, yo
Ya la enciclopedia me dio mi casa, los derechos de autor, en papel. Yo quiero hacer una enciclopedia gratuita para que esté al servicio de los estudiantes pobres de América Latina y España. Y eso es lo que hicimos. Y es muy interesante escucharle que está la historia reciente está el tema de Ucrania, por ejemplo, Sí, claro. o lo que está pasando con la nueva forma de hacer política en el mundo, a través del ciberespacio, la ciberpolítica. Todo eso está dentro de su enciclopedia. Hay 5 o 6 entradas de la ciberpolítica, del ciberespacio, de todo lo que tiene que ver con la revolución digital de nuestros días. Hay la entrada revolución digital, porque la revolución digital ha cambiado el mundo, ha cambiado a la gente, ha cambiado... ¿Qué prefiere usted, leer en digital o leer un libro impreso? Yo sigo con el papel, me gusta más el papel, porque tengo la costumbre de anotar al margen, de subrayar ciertas cosas. Tengo, sí, la sensualidad del papel, porque soy de la vieja generación, pero también tengo que leer en internet, es decir, en la pantalla, muchos textos. Cuando usted hablaba de su amigo, ya como amigo, el expresidente de Francia, François Mitterrand, ¿qué otros recuerdos tiene de buenos amigos que fueron presidentes? Uno piensa jugando usted tenis con Bush, papá, claro, por ejemplo. Es un gran amigo mío y vive todavía, a pesar de los muchos años que tiene, el expresidente de Portugal, Mário Soares, que es un gran caballero, y al que le debo el gran servicio de que él fue quien comentó y presentó mi enciclopedia en Madrid, ante un teatro lleno de gente. Él fue, junto con Federico Mayor Zaragoza y el alcalde de la UNESCO. Y el alcalde de Madrid, fueron los que comentaron mi libro en Madrid. Tengo un gran recuerdo y un gran agradecimiento con el presidente Raúl Alfonsín de Argentina, porque él presentó en Buenos Aires mi enciclopedia, o con Julio María Sanguinetti en el Uruguay, porque lo presentó en Montevideo. En fin, varios presidentes presentaron la enciclopedia en actos académicos en sus respectivas ciudades y países, y son muy buenos amigos. Entonces, claro, tengo muchos amigos de ese tiempo, algunos han fallecido, pero otros siguen vivos. Ahora, tuve yo la suerte de que Izquierda Democrática perteneció al Internacional Socialista. Eso me permitió volverme un muy buen amigo de Willy Brandt. Me acuerdo que siempre en los congresos del Internacional Socialista, Willy Brandt me decía a la víspera: Rodrigo, una conferencia tuya mañana ante el Congreso. Eran congresos de 4.000 delegados del mundo entero. Y entonces yo daba las conferencias a pedido del exgobernante de Alemania, Willy Brandt. Y eso me permitió volverme amigo, fíjese, de François Mitterrand, porque recuerdo que en un congreso del Internacional Socialista en la República Dominicana, Willy Brandt me pidió y me sugirió el tema en 1980, antes de que yo fuera presidente, claro. Me dijo: un socialismo para el siglo XX, ¿por qué no hablas sobre este tema, Rodrigo? Y me encantó el tema, porque era 1980, el siglo XXI parecía lejísimos, y di la conferencia, y terminada la conferencia se me acercó Mitterrand a pedirme el papel. ¿Y si ahora le preguntara un socialismo para el siglo XXI? ¿Qué conferencia daría? Estoy fuera de la política ecuatoriana, diría. Bueno, entonces me pide los papeles de la conferencia, porque le interesó a François Mitterrand. Y le digo: señor Mitterrand, yo he hecho 7.000 discursos y conferencias hasta este momento y nunca he leído una. Yo llevo estos apuntes. Aquí tiene usted, son los apuntes que yo llevo para mis conferencias y discursos. Y nunca he leído. Y me acuerdo que Pedro... ¿Y no tenía teleprompter tampoco? Nunca, enemigo mortal de teleprompter, porque ese es un engaño, pues. El teleprompter es un aparatito mágico que vuelve inteligentes a los políticos tontos, cultos a los impreparados, con facilidad de palabra a los tardos, y que a los olvidadizos les da una gran memoria. Entonces es un engaño, porque presentan un político que no existe en la realidad. Por ejemplo, yo puedo dar
leer en el teleprompter en un cónclave nuclear una gran conferencia sobre energía atómica. Entonces la gente dice, qué locura, que es abogado ve con lo que sabe de energía atómica. Y estoy leyendo un papel que me escribieron los técnicos de energía nuclear. Y engaño a todo el mundo porque estoy hablando como un genio, sin que se dé cuenta la gente de que estoy leyendo en el teleprompter, porque hay técnicas de moverse, de hacer gesticulaciones para que no se vean los ojitos. Son más actores que políticos. Claro. Entonces yo nunca, me acuerdo que eso discutía con Pedro Sar, que era mi secretario de comunicaciones en el gobierno. Decía, Rodrigo, te pasas la noche preparando tus discursos, te hacemos nosotros los discursos y los lees en teleprompter. Y decía, Pedro, perdóname, pero esto me parece deshonesto, una deshonestidad intelectual. Si el político quiere leer el discurso, puede hacerlo, pero la colectividad tiene que saber que está leyendo. Eso pasaba con los discursos en papel. Se sabía que se estaba leyendo. Pero el teleprompter es del engaño, porque se simula improvisar lo que se está leyendo. Entonces, a eso sí, nunca me atreví. ¿Qué documento le dio al señor Mitterrand cuando usted decía, tengo unos puntos, he dado 7.000 discursos que él entregó sobre el socialismo del siglo XX? Y entonces le dije, pero déjeme ver si han grabado mi conferencia en la Secretaría. Corrí a la Secretaría, habían grabado, pedí una transcripción, le puse la puntuación, corregí unas palabras equivocadas y le entregué a Mitterrand. Y él sacó un folleto en francés, él tradujo al francés y sacó un folleto en francés, un socialismo para el siglo XX, para servir a la Escuela de Capacitación de la Juventud Socialista Francesa. Ahí nació mi amistad con Mitterrand, por esa buena suerte que me ha acompañado toda la vida. Esa buena suerte también, y perdóneme una infidencia de pronto que otras veces hemos conversado con usted, le siguen gustando los helados y también era muy amigo de Fidel Castro por esta afición en medio de todo que se acordaba el presidente de Cuba. Qué buena memoria que tiene usted, es impresionante. Claro, un día Fidel Castro, es que yo formé un grupo, una columna en la Universidad Central en 1956 para ir a pelear a la Sierra Maestra. ¿Usted quiso en el 56 ir a la Sierra Maestra? Formé una columna, mi padre nos entrenaba con un viejo fusil en Cayambe los sábados. Y cuando nos faltaban 9 días para viajar los 27 jóvenes a la Sierra Maestra, que era un gran secreto porque gobernaba el doctor Camilo Ponce y hubiera frustrado el viaje. Y entonces vino el embajador de Fidel Castro en América del Sur a decirnos que hay una contraorden, que ya no el viaje porque pero no hay suficiente. Fidel no había asumido el poder, entonces era un delegado, todavía estaba. Él tenía una especie de embajador para América del Sur, de apellido de Juan, que él quiso amistad conmigo aquí. Entonces a él es el que le propuse formar la columna, consultó a la Sierra Maestra, dijeron que sí, formamos a lo largo de 2 meses, disparamos con mi padre. Claro, yo sí sabía disparar, pero mis compañeros nunca habían oído pólvora, y era un fusil que pateaba brutalmente. ¿Se acuerda de Washington Baca? Él de la Tacunga, él era miembro de este grupo. ¿El general Baca? No, Washington Baca Bartelotti, que fue diputado. Y entonces no ajustó el fusil y se rompió un tendón del hombro derecho y le tuvieron que enyesar y lloraba como un niño no poder ir a la Sierra Maestra, porque nos acompañaba en las jornadas de los sábados, nos íbamos en bus a Cayambe y ahí disparábamos de una hondonada del río Granobles, y el pobre no podía ya ir a la Sierra Maestra y lloraba, porque todos teníamos la ilusión. Ahí nació mi vinculación con Fidel Castro. Y me acuerdo que me invitó a una conferencia internacional en Cuba, me sacó de la conferencia, que eran 1.200 personas, me tomó del hombro y me llevó a una oficinita en un piso bajo. Bajamos un piso en el ascensor. Era para agradecerme por la columna. Entonces ahí ya me quedé tranquilo, porque al principio yo creí que nos había engañado que se hacía de embajador, pero había sido cierto. Y Fidel recordaba muy bien. Y ahí me acuerdo que me dijo, oye chico, tú que eres progresista, ¿por qué no eres marxista? Le digo, comandante, le decía yo también en ese tiempo, porque era la primera vez que le vi personalmente,
Comandante, yo sería marxista si la sociedad humana estuviera compuesta de ángeles, bondadosos, altruistas, solidarios, desinteresados en el dinero. Entonces el marxismo sería para una sociedad así la mejor ideología. Pero no funciona para hombres egoístas, acaparadores individualistas, no funciona. Vea lo que está ocurriendo en la Unión Soviética. Y eso, siempre que me encontraba después con Fidel, me decía, me dejaste pensando con esas palabras y tal. Bueno, un día yo le invité a mi toma de posesión y vino. El 10 de agosto... Su toma de posición fue muy interesante porque vieron de varias tendencias. Estuvo presente la esposa del entonces presidente Carter. O sea, había una mezcla, sí, claro, de políticos. Bueno, hubo nueve gobernantes de América Latina. Y eso que yo no invité a los gobernantes de la derecha fue un error de sectarismo, fíjese usted. Pero cometí ese error. Bueno, entonces, el 10 de agosto... como esa tarde tenía que leer mi discurso, porque la Constitución decía el presidente leerá su mensaje al Parlamento, no había cómo improvisar, había que leer, entonces tenía ya publicado mi discurso. Entonces decidimos con mi mujer hacernos una siesta. Estábamos haciendo la siesta y cuando viene nuestra empleada Susana, que ya trabaja 47 años con nosotros, sí, claro, Susana Hualpa, entonces... Doctor, está Fidel Castro aquí. No puede ser, sí, es una broma, decía mi mujer. No, está aquí en la puerta, entonces hazle pasar. Entonces le hicieron pasar, nos vestimos rápidamente, bajamos a recibirlo y nos quedamos conversando desde las 2 de la tarde hasta las 10 para las 6, que ya teníamos que ir al Congreso para ir a leer el mensaje. Bueno. Y allí bajaron mis hijitos, que eran, Verónica tenía 13 años o 11 años, y entonces se saludaron con Fidel, y Fidel, que es inteligentísimo, ¿no? Es uno de los líderes políticos más inteligentes que yo haya tratado, pero además con una característica: es de los poquísimos grandes líderes políticos que escucha al interlocutor y atiende lo que le dice, porque la gran mayoría de los líderes políticos se escucha a sí mismo, no escucha al interlocutor. Fidel es un caso excepcional. Bueno, y entonces... Y nos fuimos ya y bajaron los hijos, conversaron con Fidel del colegio y todo eso. Vino nuevamente Fidel a Quito para la Capilla del Hombre, 15 años después, y al saludar a mi mujer le dijo: señora, qué gusto, ¿y cómo está su hijita, la que estaba vestida de verde? 15 años antes era Verónica, la menor. Esa es la memoria de este hombre. Impresionante. Y entonces... claro, mi amistad con Fidel vino a Quito y me llamó al teléfono para la Capilla del Hombre y me dijo: Rodrigo, que tengo interés con conversar contigo, ¿vienes a mi hotel o yo voy a tu casa? No, Fidel, yo voy a tu hotel. Bueno, hasta luego, pero no vengas sin tu enciclopedia, me dijo. Y entonces tuve que ir a comprar la enciclopedia y se la llevé. Bueno, pasaron los años, en un cóctel en La Habana, me acuerdo que Felipe Pérez Roque, que en ese momento era el secretario privado de Fidel, se nos acercó a Carmen y a mí y me dijo: presidente Borja, ¿cómo estás? Y tal. Felipe, y él me dice: ¿quién cree que es el mejor lector de su enciclopedia? Le digo: no tengo idea. Fidel, me dice. No puede ser, Felipe. Fidel se ha leído no por temas como se leen las enciclopedias, sino por páginas. Se ha leído, en ese momento tenía 6.000 páginas, de la 1 a las 6.000 se ha leído y tiene apuntes y críticas y comentarios en todas las páginas. Entonces yo estoy justamente gestionando poder heredar ese libro de Fidel para enterarme de todos los apuntes que ha hecho en mi enciclopedia. Son una serie de amistades que usted ha cultivado y usted se dice un hombre con suerte. ¿Qué espera ahora en el futuro? ¿Va a seguir trabajando en enciclopedia? ¿Cómo mira su familia y al país? Porque usted, al ser un expresidente, aunque diga, no hablo de política ahora, ¿cómo quiere ver este país en el futuro y a usted mismo en el futuro? Bueno, pues yo quiero el mayor de los éxitos para el país, evidentemente. El pueblo ecuatoriano se merece eso. Es un pueblo bueno, solidario, humilde, trabajador, y se merece tener un gran país. Y a nivel personal, ¿cómo mira su futuro? De sus hijos y sus nietos. Bueno, pues
Mis hijos han sido un éxito. Mi hijo, tengo 3 mujeres y un varón. El varón es abogado y es un gran abogado. Sus ingresos en un mes son lo que yo ganaba como abogado en un año. Claro, porque es curioso, como yo tenía mi carrera política pendiente, yo no podía ser abogado, por ejemplo, de empresas petroleras, porque eso me hubiera dañado mi vida política, o abogado, banquero, Y en también fin. el tiempo que tenía lo dedicaba más a la política que a la profesión, seguramente. Bueno, no, yo era profesor de la universidad, ganaba muy poco en la profesión, trabajaba de abogado, yo trabajaba hasta cerca de la medianoche ya en esos tiempos, no trabajaba todo el día, y cortaba. Cuando salía de la universidad a las 7 de la noche, de dar mis clases, nos íbamos con los compañeros a los diversos barrios populares de Quito, a dar conferencias sobre el proyecto de izquierda democrática, lo que era el nuevo partido, lo que es la justicia social, la libertad, etc. Y así fuimos creando, claro, también en Quito, la fuerza, pero en la base, en Chimbacay, en San Roque, en los barrios populares. Ese fue el gran fuerte de izquierda democrática. ¿Quién de sus hijos ha heredado su tenacidad? La tenacidad todos, pero la afición por la política ninguno, odian la política. Entonces mi hijo es abogado, tengo otra hija que es diagramadora gráfica, que le va muy bien, tengo otra hija que es pastelera, hace pasteles deliciosos y tiene una pastelería en Cumbayá, con gran éxito, y tengo otra hija que es coaccionista de un conocido restaurante de Quito que se llama El Noé, de comida japonesa, que se come muy rico. Todo eso organizó mi hija, la segunda de mis hijas. Así que todos tienen esa tenacidad y esa fuerza de trabajo, pero detestan la política. ¿Le hubiese gustado que algunos se involucren en el tema político? Sí, me hubiera gustado, pero lo que pasa es que en el seno familiar oían todas las calumnias contra mí en las campañas electorales. Iba a Bucarán a un set de televisión con una botella de whisky y decía: esto se bebe Borja al día. Yo que solo tomo cerveza y vino, esto se bebe Borja al día. Entonces, claro, eso veían mis hijos, mi mujer, y odiaban la política. Otro sector decían que yo le doy palizas a mi mujer y le mando a la clínica. Y entonces también, es decir, ese tipo de ataques que hacen los políticos a la vida privada, y además que fuera de toda razón, hoy en las familias y claro, empiezan a asumir un odio contra la política. Queremos agradecer, doctor Borja, su tiempo, el habernos recordado una serie de cosas. Y cómo quisiera, para terminar, que le recuerde a usted la historia, porque usted dice muchas cosas se olvidan, que quisiera que los jóvenes ahora lean de su periodo presidencial y lean sobre el personaje indudable que es como Rodrigo Borja Ceballos. Bueno, mi aspiración es a que lean mi enciclopedia. Porque, no es tarea fácil, es 9.000 porque páginas. Sí, es la única enciclopedia, esto dijo Mario Soares, el presidente de Portugal en Madrid, es la única enciclopedia escrita por una sola persona. Las enciclopedias desde los tiempos franceses fueron escritas por 200, 400 investigadores. ¿Y cuán tolerante a la crítica? Si alguien le critica su enciclopedia y le recomienda cambios, ¿qué hace? Bueno, he recibido recomendaciones, a veces observan que falta un tema, por ejemplo, que no está tratado. Yo me pongo a investigar el tema y lo incorporo porque me parece que la crítica es razonable. Entonces, para mí, más importante que la presidencia, lamentablemente para mí, es mi enciclopedia, porque fue un trabajo de 22 años, de entre 2 y 14 horas cada día. Carmen, mi mujer, creía que yo ya estoy chiflado de la cabeza, porque un amigo me invitaba a almorzar y yo me excusaba. ¿Por qué te excusas del almuerzo? Pierdo 4 horas de trabajo. Entonces, claro, mi mujer creía que... En 22 años fui a ver una sola película, porque me interesaba la enciclopedia que está allí. En la entrada cine fui a ver Avatar, por la nueva tecnología de Avatar, que es una revolución dentro de la cinematografía, me fui a esa. Pero lea usted, ahí está Pedro Sades, se encantaba, porque él era un especialista, cineasta,
y se encantaba en la entrada a cine, que tiene como 60 páginas, en mi enciclopedia, porque están los cines de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, todos los cines de cada país, de México, de Argentina, etcétera, etcétera. Y ahí está la nueva tecnología de Avatar. Entonces, yo recomiendo esto, y le repito la forma de entrar: www. Una sola palabra, en minúsculas, enciclopediadelapolítica.org. No poner punto después de la G, ahí ya nos entra. Y ahí está la enciclopedia, ahí está el abecedario. Si usted quiere una palabra con X, presiona la X y ahí salen todas las palabras. ¿Y usted continúa trabajando en esta enciclopedia de 8 a 9 horas diarias? De 8 a 9, pero ya no las 14 de antes, claro. Yo cerraba mi oficina a las 12 de la noche, todos los días. Es un hombre lo mismo que en la presidencia. Indiscutiblemente de una tenacidad admirable y de un empuje para conseguir sus objetivos. Uno de ellos ha sido indiscutiblemente sí, la enciclopedia, y también el haber llegado a la presidencia de la República. Bueno, soy obsesivo. Cuando quise formar un partido político, 12 años fuera de mi hogar todos los fines de semana, formando el partido político, pintando. Yo me acuerdo que esto le interesó mucho a Willy Brandt, que íbamos pintando nosotros mismos las paredes, y a la tarde ya dando los discursos, haciendo todo, haciendo la propaganda, los afiches. Yo me acuerdo, ¿tiene tiempo todavía para otra anécdota? En mi primera campaña electoral daba un discurso en Cotacachi, ante una pequeña multitud, no mucha gente. Y dando el discurso... Estamos hablando del año 79. 78. Usted es impresionante con su memoria. Yo no me acuerdo de esa campaña, pero alguna hasta fecha. Yo me olvido ya sus años y usted se recuerda. Bueno, al dar el discurso me di cuenta que un tipo de barba y una chompa negra me tomaba fotos desde todos los lados. Bueno, me quedé intrigado. Entonces terminó el discurso y le dije a un compañero: mira, ¿le ves a ese hombre de negro que está allá? Sí. Acércate, está acompañado de una señora, acércate a averiguar quién es. Bueno, yo saludaba con mi gente y regresa mi compañero, me dice: es un turista alemán que está visitando el Ecuador por primera vez y que es fotógrafo personal de Willy Brandt en Alemania. Había sido del Partido Social, dirigente del Partido Socialdemócrata y fotógrafo. No puede ser, entonces tráenla acá. Y entonces se acercó, saludamos, hablamos en inglés y bueno, le invitamos a almorzar a la orilla de San Pablo, del lago San Pablo ese día, y le mostramos los afiches y se rió. Qué absurdo de afiches, me decía el tipo, ¿no? Un afiche no tiene que contener sino 2 o 3 datos. Y claro, nuestros afiches eran llenos de literaturas y propuestas y todo. Y a raíz de eso es que se convierten los afiches en la 12 y punto. Claro, a raíz de eso, por consejo de él. El afiche no tiene respuesta, no tiene impacto si tiene muchas cosas que leerse y muchas figuras, no. Entonces tiene que ser algo concreto. Y me decía, claro, Willy Brandt, su gorro famoso, que siempre se ponía, presidente, ahí se llama canciller, al presidente, ¿no? Candidato a canciller de Alemania, eso era todo. Entonces en ese almuerzo que se alargó toda la tarde, siguiendo los consejos del fotógrafo, y claro, y las fotos esas me mandó. Tengo todavía las fotos de esas. Una de esas sirvió para la campaña, porque eran muy buenas fotos, muy bien tomadas, con la luz y todo. Muy experto, pues claro, ¿no? Muy experto. Y entonces fíjese, eso que es buena suerte. Es buena suerte. ¿Alguna vez ha jugado a la lotería, ha comprado lotería para ganarse? Yo nunca he comprado la lotería. Y le cuento otra anécdota de mi buena suerte. Mire, yo jugaba tenis aquí con un joven de mi edad que trabajaba en la embajada de Alemania, era alemán. Y un día desapareció el joven. A los 8 años de eso
recibo una invitación de Willy Brandt para una reunión internacional en Caracas de dirigentes socialistas, laboristas y socialdemócratas de América Latina y Europa, en Caracas. Y me invitan, yo era un jovencito, y me voy a la reunión. Llego al Hotel Tamanaco de Caracas, estoy cruzando el hall para ir a inscribirme, y me encuentro con este amigo alemán en el hall, y nos abrazamos. Hombre, te desapareciste, ¿qué ha sido tu vida? Sí, regresé a Alemania y todo eso, y ahora mi función es de secretario de Willy Brandt. Y más se demoró en decirme eso que yo en pedirle una entrevista con Willy Brandt. Allí. Y entonces, déjame consultar. Unas 2 horas después vino a verme en el hotel. Sí, Willy Brandt te invita mañana a tomar una cerveza aquí en una terraza del hotel. Y bueno, al otro día fui a las 10 de la mañana y me encontré con Willy Brandt, nos pusimos a conversar en inglés, claro. Se interesó mucho por la formación del nuevo partido, yo estaba iniciando la formación, ahí le contaba esto de todo lo que hacíamos, en fin, y cobró simpatía. Le aclaré, me acuerdo, y esto produjo una pequeña discusión, pero muy amigable, que nosotros no somos socialdemócratas, como dice la prensa ecuatoriana. Nosotros somos socialistas democráticos, no socialdemócratas. Y le expliqué, la socialdemocracia está a la derecha de nosotros. Nosotros estamos a la izquierda de la socialdemocracia, por una razón muy sencilla. Porque ustedes, yo le decía a Willy Brandt, ustedes tienen muchas conquistas que defender y pocas que conquistar. Porque ya, si usted se cae en Alemania, el Estado se hace cargo de curarle, a usted no le cuesta un centavo. Le buscan el hospital, ya la seguridad social es de ese estilo en Alemania. En cambio, en el Ecuador es el planteamiento contrario. Tenemos mucho que conquistar y poco que defender. Eso nos vuelve más izquierdistas. Y eso no ha cambiado tampoco. No ha cambiado. Y eso nos vuelve más izquierdistas que ustedes. Entonces, estamos en esa conversación cuando se interrumpe porque pasaba un joven de blue jean por ahí y Willy Brandt le grita que venga. Entonces viene a la mesa, nos tomamos la cerveza y me dice en inglés Willy Brandt, te voy a presentar a este joven que escribirá la futura historia de los próximos años en España. Se llama Felipe González. Así conocí a Felipe González. Y después en esa conferencia internacional estábamos al lado, porque las delegaciones se sentaban en orden alfabético. Entonces después de Ecuador venía España. Entonces ahí nos conversábamos, nos hicimos amigos con Felipe González, pero nació de esa buena suerte. ¿Ve usted? Pero eso no es todo, sino que Willy Brandt cobró simpatía y siempre me pedía asistir la víspera de los congresos del Internacional Socialista, de 4.000, 5.000 delegados del mundo entero. Siempre me pedía asistir a una reunión que se llama el Presidium, en alemán, el Presidium, que era una reunión de los grandes líderes europeos, no más de 10, para tratar asuntos muy reservados ahí. Y ahí me metían a mí por petición de Willy Brandt, fíjese usted. Ahí fue que me hice amigo de Mario Suárez, de todos los demás grandes dirigentes europeos de ese tiempo. Entonces, ¿eso qué se llama? Buena suerte. El encontrar al amigo en el lobby del hotel, eso cambió mi vida internacional. Es la buena suerte que me ha acompañado a lo largo de mucho tiempo. Así es lo que usted dice, es la buena suerte, la preparación, el saber cómo reaccionar, no es solamente buena suerte. Y de aquí voy a ir a jugar tenis y necesito buena suerte para colocar la bola en la línea. ¿Con quiénes nomás personas importantes ha jugado tenis? Yo le mencionaba a Bush, papá, claro. Por ejemplo. ¿Con quiénes ha jugado tenis? Yo llegué un día a Washington y me llamó al teléfono el presidente Bush, que era un hombre muy inteligente y culto, no el hijito, sino el viejito. El hijito era tontito, el W. Bush. El padre sí era un hombre muy inteligente. Bueno, entonces me invitó a jugar tenis en la Casa Blanca. Y jugamos... ¿Usted estaba de presidente en esa época? En esa época estaba de presidente, sí.
Y entonces me invitó a jugar tenis en la Casa Blanca y me asignó de compañero, jugamos dobles, un hermano de él llamado John Bush. Y él jugó con el secretario de Estado, no me acuerdo cómo se llamaba, y jugamos un partido muy bueno en la Casa Blanca. Pero antes ya habíamos jugado en Costa Rica, porque una reunión internacional que hubo por los 100 años de la democracia costarricense, invitaron a presidentes de América Latina y también fue Bush. En la cena de la noche me tocó en la mesa, era la mesa de 4 presidentes, me tocó con Bush. Entonces, claro, estábamos conversando y me dice, sé que usted juega tenis. Le digo, sí. Y me dice, ¿trajo su raqueta? Le dije, mire, presidente Bush, a mi mujer le llevo a algunos de los viajes, pero a la raqueta a todos. Entonces rió el viejo Bush y entonces nos desafió a jugar tenis al otro día en el hotel en Costa Rica. Y yo, seguido por la propaganda, la publicidad, vea usted las cosas a las que lleva la publicidad. Había leído que Menem era un gran deportista, Carlos Menem, el presidente de Argentina. Entonces estaba sentado, me levanté y le dije, Menem, hombre, los gringos nos están desafiando a un partido de tenis mañana. Yo voy a proponer que la apuesta sea la deuda externa. ¿Quieres ser compañero? Ah, gracias. Dice, sí. ¿Tienes raqueta? Claro, tengo mi raqueta. Y nos citamos a las 7 de la mañana antes de las sesiones en la cancha del hotel. Pero resultó una nulidad este Menem para el tenis. Pero por publicidad decía que jugaba bien. Y yo le escogí por la publicidad. A eso lleva la publicidad. Entonces él daba unos globitos bombeados y los gringos nos masacraban y nos ganaron lejos. Ahí fue no arregló el lío de la deuda externa. Y no arreglé el lío, ¿no? Perdimos la deuda externa. Y entonces, ahí fue la primera vez que jugué con Bush. Ahí fue cuando me preguntó lo de la raqueta, así que si he traído la raqueta. Y la segunda vez, cuando fui a Washington ahí ya sabía Bush que yo jugaba, y entonces un domingo me invitó a la Casa Blanca a jugar en su cancha propia, ahí en la Casa Blanca. Y ahí jugamos, después nos tomamos unos refrescos, conocí a su señora, doña Bárbara, y ahí le conocí a W. Bush, que estaba de visita en la Casa Blanca, el hijito. Podemos hablar horas de anécdotas, doctor Borja. Muchísimas gracias por su tiempo. Recordamos la recomendación que nos hace a los ecuatorianos y a todos los jóvenes, sobre todo, de leerles su enciclopedia, aprender de política, aprender también a planificar, a proyectar y a saber hacia dónde queremos ir. Usted ha demostrado ser un hombre de mucha tenacidad, un gran deportista, pero que ha conseguido sus objetivos. Así es que muchísimas gracias al doctor Rodrigo Borja Ceballos por estar en Radio Revista Diálogos. Claudia, muchísimas gracias por su invitación y me ha alegrado mucho de volverla a ver a los muchos años y la veo muy bien y como siempre muy inteligente. Muchas gracias, doctor Borja.